Los vecinos pensaron que era otro operativo cualquiera. Sirenas, policías tocando una puerta que no abría, bomberos intentando forzar la entrada mientras desde adentro solo se escuchaban sonidos confusos. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos un cuerpo atravesaría el vacío desde un 8º piso y caería frente a todos. Pero aquella mañana no fue un estallido repentino. Horas antes hubo gritos, amenazas y una llamada desesperada. Jennifer sabía que algo grave podía ocurrir. Había intentado pedir ayuda, había advertido el peligro. Aún así, terminó convertida en otra víctima de una violencia que llevaba años creciendo tras la puerta de su propio hogar. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Colombia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Jennifer Andrea Plaza. La mañana del 24 de junio de 2018 avanzaba con tensión frente al edificio al que se había recibido una llamada de emergencia. Afuera ya se encontraban policías y familiares intentando acceder al apartamento. Tocaban la puerta insistentemente, pero nadie abría. La puerta tenía un sistema de seguridad que impedía forzarla con facilidad, por lo que fue necesaria la presencia de bomberos. Durante varios minutos intentaron abrirla mientras en el interior se percibían algunos sonidos y quejidos, sin certeza de lo que estaba ocurriendo. Los vecinos comenzaron a asomarse, alertados por la presencia de uniformados y el movimiento inusual. De pronto los gritos desde la calle rompieron la incertidumbre. Alguien había sido lanzado por la ventana. Andrés había arrojado a su esposa Jennifer desde el 8º piso. Instantes después, él mismo se lanzó. Ana María, hermana de Jennifer, descendió desesperadamente por las escaleras y al llegar a la calle encontró el cuerpo de su hermana tendido en el suelo. Andrés había caído sobre un arbusto, lo que amortiguó su caída. Lo más desgarrador es que la madre y la hija de Jennifer estuvieron presentes en el momento en que ocurrió todo. El examen forense reveló la magnitud real del crimen. Jennifer presentaba 4 puñaladas, 2 en el pecho y 2 en la parte baja del abdomen. También tenía múltiples golpes en el cuerpo y señales claras de estrangulamiento. Se determinó que ya no tenía vida cuando fue lanzada al vacío. La caída no fue la causa de su muerte. Andrés, por su parte, no sufrió heridas de gravedad. Fue dado de alta el mismo día y de inmediato quedó bajo custodia. No había dudas sobre lo sucedido. Las fuerzas de seguridad estaban en el lugar. Los vecinos habían visto cómo arrojó el cuerpo y luego se lanzó él mismo. A pesar de ello, en su primera audiencia se declaró inocente. Fue imputado por feminicidio simple. En febrero de 2019 comenzó el juicio. Allí salieron a la luz las múltiples denuncias que Jennifer había presentado anteriormente. Había acudido varias veces a la policía porque Andrés la amenazaba constantemente, ya no solo con quitarse la vida él mismo, sino con matarla a ella, a su hija y a su madre si lo dejaba. Sin embargo, como continuaban viviendo bajo el mismo techo, no fue posible imponer medidas de alejamiento sin que ella abandonara el hogar. El miedo la mantenía atrapada. El examen psicológico practicado a Andrés concluyó que presentaba un perfil de psicópata narcisista integrado. Había logrado anular la autoestima de Jennifer manipulándola mediante culpa, amenazas y miedo cada vez que ella intentaba alejarse.
Pero para comprender cómo una historia terminó de esa manera, con pruebas irrefutables y un juicio que revelaba años de violencia, es necesario retroceder en el tiempo. Antes del horror, hubo una joven con sueños, talento y una vida que prometía estabilidad. Jennifer Andrea Plaza Espinilla nació el 23 de mayo de 1989 en Colombia. Fue la menor de 2 hermanas y creció en Bogotá junto a su madre y su hermana. Quienes la conocían la describían como activa, sociable y apasionada por el deporte. Desde joven destacó en el atletismo, disciplina en la que obtuvo buenos resultados y varias competencias ganadas. Decidió convertir esa pasión en un proyecto de vida. Ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional para estudiar licenciatura en deporte y se graduó con honores. En 2009, mientras se encontraba en una pista de atletismo, conoció a Andrés Gómez Zuriza, también licenciado en deporte. Comenzaron una relación sentimental. Compartían intereses y aparentemente se entendían bien. Jennifer lo presentó a su familia poco tiempo después. Aunque su madre y su hermana sintieron cierta desconfianza desde el inicio, optaron por guardar silencio. Pensaron que por su juventud la relación no duraría demasiado. No imaginaron que aquel sería el hombre que marcaría su destino. Un año después de iniciar la relación, en octubre de 2010, Jennifer anunció que estaba embarazada. A partir de ese momento comenzaron a hacerse evidentes cambios que su familia ya había notado desde antes. Ella no era la misma, su carácter estaba distinto, parecía más retraída. Sin embargo, nunca les confesó que estuviera viviendo algún tipo de maltrato, y su madre y hermana pensaron que quizá estaban exagerando sus sospechas. Cuando tenía 4 meses de gestación, la situación estalló. Jennifer fue llevada de emergencia al hospital tras haber recibido una fuerte paliza por parte de Andrés. Quedó internada. Ese episodio la llevó a terminar la relación y regresar a la casa de su madre. Pero la separación duró apenas una semana. Andrés comenzó a buscarla insistentemente. Se presentaba en su casa, la esperaba fuera del trabajo y aparecía cuando tenía citas médicas. Su presencia era constante, invasiva. Finalmente, ante esa presión persistente, Jennifer decidió volver con él. Su familia también entendió que había otro motivo detrás de esa decisión. Jennifer deseaba que su hija naciera en un hogar con ambos padres. En junio nació la niña, sin embargo, la aparente estabilidad volvió a romperse poco después. 2 meses más tarde, Jennifer volvió a separarse de Andrés. Esta vez el hostigamiento fue más intenso que antes. Él permanecía fuera de su casa, la seguía a consultas médicas y no dejaba de vigilarla. En una ocasión incluso la agredió cuando salía de una consulta pediátrica acompañada de su madre. Ambas lograron huir en un taxi. El miedo comenzaba a instalarse de manera permanente en la vida de Jennifer. Ante la insistencia y las amenazas constantes, ella tomó una decisión que parecía buscar protección para su entorno. Creyó que si regresaba con Andrés, él dejaría en paz a su madre y a su hermana. A esto se sumaba las amenazas de él de quitarse la vida si ella no volvía. Entre culpa, presión y miedo, terminó regresando y viviendo nuevamente con él. En 2012 volvió a quedar embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo. La causa estuvo relacionada con el estrés extremo y el maltrato que vivía, además de que no se estaba alimentando adecuadamente en ese periodo. Después del aborto, la violencia no se detuvo. La hija de Jennifer comenzó a experimentar temor, pues era testigo de las agresiones que su padre ejercía contra su madre. En algún momento llegó a contar que vio cómo él empujó a Jennifer contra la pared. Los años transcurrieron en ese ambiente. La violencia continuó, aunque hacia el exterior podía parecer que la vida seguía con normalidad. En 2017, Jennifer pidió a su madre que se mudara con ellos. La intención era que ayudara a cuidar a la niña mientras ambos trabajaban. Durante los primeros meses la convivencia parecía tranquila.
La madre de Jennifer escuchaba discusiones verbales desde la habitación, pero no presenció agresiones físicas. Eso la llevó a pensar que quizá las cosas se habían calmado, que la situación había mejorado. Sin embargo, esa sensación de estabilidad era solo una apariencia. Lo que ocurría puertas adentro estaba lejos de haber terminado. La madrugada del 23 de junio de 2018 marcó un punto de quiebre definitivo. Jennifer llamó a su hermana Ana María y le contó que había tenido una pelea muy fuerte con Andrés ese día. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Aprovechando que la madre de Jennifer había salido durante varias horas a realizar diligencias, Andrés la encerró a ella y a su hija dentro del apartamento. Durante 5 horas las mantuvo retenidas. En medio del encierro, Jennifer tomó su teléfono móvil y comenzó a grabar todo lo que estaba ocurriendo. En el audio se escucha cómo la discusión escala rápidamente. Andrés le decía que no pensaba dejarla, que no permitiría que estuviera con otro hombre. Luego las amenazas se volvieron explícitas. Afirmó que la mataría a ella, a su hija y después se quitaría la vida. No puedo dejar de trabajar. Me estás encerrando, me estás cohibiendo, necesito salir de la casa. En la grabación también se oyen golpes y el llanto de Jennifer. Ese registro se convertiría más adelante en una prueba determinante. Cuando la madre regresó, Andrés permitió que Jennifer saliera de la habitación donde la había mantenido encerrada. No dijeron nada en ese momento para no alarmarla. El día terminó con una aparente normalidad, pero ya entrada la madrugada, cuando Jennifer logró apartarse de él, volvió a comunicarse con su hermana. Tenía miedo no solo por su vida, sino porque esta vez las amenazas incluían a su hija y a su madre. Ana María, que vivía aproximadamente a 2 horas de distancia, decidió enviar a la policía mientras ella misma se dirigía al lugar. Jennifer, sin embargo, estaba bajo vigilancia constante de Andrés. Cuando los primeros agentes llegaron en la mañana, ella tuvo que decir que se trataba de un error, porque él estaba atento a cada uno de sus movimientos. Jennifer pidió a su hermana que si iba a enviar nuevamente a la policía también estuviera presente, ya que temía que Andrés sospechara que ella había dado aviso y reaccionara de forma violenta. La tensión aumentaba. Ese día la madre de Jennifer salió nuevamente alrededor de las 8 de la mañana para realizar unas compras. Más tarde regresó y hacia las 9:30 bajó con la niña. Poco después llegó Ana María acompañada de 2 policías. Tocaron la puerta repetidas veces, pero Jennifer no abría. Fue entonces cuando se escucharon gritos desde la calle. Andrés había lanzado a Jennifer por la ventana. Minutos después también se arrojó él. Con la captura realizada y el proceso judicial en marcha, quedaba pendiente que la justicia se pronunciara. Sin embargo, ninguna decisión podría borrar lo que había ocurrido ni el daño irreversible que quedó en la familia. En julio de 2019, Andrés fue declarado culpable del feminicidio de Jennifer. En 2020 se dictó la sentencia, 26 años de prisión. Para muchos la condena resultó insuficiente. Cumplirá la mayor parte de su pena y saldrá después de haber superado los 50 años. La custodia de la hija de Jennifer quedó completamente en manos de la familia materna. Su abuela y su tía asumieron su crianza y han procurado brindarle apoyo constante. Hubo un momento en que la niña llegó a sentirse culpable, creyendo que todo había sucedido porque ella había dejado sola a su madre aquel día. Esa carga emocional ha requerido acompañamiento y contención. Desde muy pequeña fue testigo de abusos psicológicos y físicos contra su madre. El proceso de recuperación es largo, pero su abuela y su tía trabajan para ofrecerle una vida estable lejos del miedo que marcó sus primeros años. Jennifer no murió en un arrebato inesperado.
Su muerte fue el desenlace de años de manipulación, amenazas, golpes y un sistema que la dejó atrapada en una convivencia forzada con su agresor. Denunció, pidió ayuda, dejó evidencia grabada de lo que vivía. Aún así, la protección no fue suficiente. La violencia no comenzó el día que cayó desde el 8º piso. Comenzó mucho antes, cuando el miedo y la culpa fueron utilizados como armas para someterla. También queda en evidencia cómo la ley muchas veces exige a la víctima dar el paso más difícil, abandonar el hogar, romper completamente el vínculo, exponerse aún más para poder acceder a medidas de protección reales. Mientras convivía con su agresor, las posibilidades legales eran limitadas y esa brecha terminó costándole la vida. No fue falta de señales, no fue falta de advertencias, todo estaba documentado. Hoy la consecuencia más dura la carga una niña que creció viendo violencia, que presenció el momento en que le arrebataron la vida a su madre y que tuvo que aprender demasiado pronto lo que significa el miedo. El feminicidio no termina con una condena de 26 años, deja secuelas que duran generaciones, y la única forma de evitar que historias como esta se repitan es tomar en serio cada denuncia, cada amenaza y cada señal antes de que sea demasiado tarde. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Mantener viva estas historias es un acto de dignidad y respeto, y también una promesa de no callar ante la injusticia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.